fueron normalizados, que fueron normalizados y que en el proceso de su desenvolvimiento, en ese diario vivir y en sus compromisos se están dando cuenta que realmente tienen unas afectaciones. Y en medio de esas afectaciones, ¿qué tanto repercute la omisión o el no querer darnos cuenta de que sí se estaba padeciendo algo con ese adulto y que no fue tratado? Entonces, por eso nosotros en este diplomado, ¿qué busco yo? Que realmente nosotros identifiquemos toda esa importancia de ponernos en la vanguardia y de acercarnos a este mundo que nos hace aproximarnos a las necesidades de las personas, obviamente permitiéndonos identificar. Y en cuanto se habla de ser ambiciosos en proyectos en los proyectos de la escuela o proyectos pedagógicos que queremos, porque nosotros nuestro objetivo también es que si estamos haciendo parte de un contexto educativo, es que proyectemos una escuela activa, no jerárquica dentro de nuestra comunidad, que sea participativa, que impulse a todos esos cambios socioculturales y que realmente son trascendentales pues para nuestros niños. Entonces, una de las metodologías de la inclusión hace referencia a un compromiso de equidad, responsabilidad entre distintos agentes socioeducativos y por ende la familia. Nosotros siempre debemos trabajar transversalmente, siempre. Es decir, anteriormente la familia solamente iba una sola vez al mes, por decirlo algo, a las formaciones y acaso iba. Hoy por hoy, ¿qué es el requerimiento de todo este proceso educativo? Que en medio de las actividades pedagógicas, usualmente de los niños de primera infancia hasta primaria, inmiscuyamos, participemos a los papás en todos esos procesos. ¿Por qué? Porque eso ayuda al vínculo afectivo, a fortalecer todo ese proceso de autoestima, a ellos sentirse importantes, que tienen ese referente que no solo hace parte de la casa como tal, que es la que lo recibe, sino que también puede participar en todas pues, las actividades de ellos y obviamente pues ellos van a ejercer los niños y las niñas una motivación más marcada, ¿no? Para todo este tema de inclusión. Entonces la familia pues tiene un carácter resolutivo ante las heterogeneidades de cada persona. Nadie que debe quedar por fuera, todos y todas pues tenemos el derecho de la educación sin distinciones, sin diferencias y sin exclusiones. Porque hago esta salvedad, porque en mi proceso, pues el proceso que yo llevo a cabo sobre las certificaciones de discapacidad, esperen un momento, esperen un instante, de discapacidad, me doy cuenta que hay muchas niños y niñas a estas alturas del pleno siglo XXI que están excluidas y que cuando van a pedir en los colegios les dice, no, es que realmente no tenemos cupo para esta población, es que realmente no tenemos cupo porque no podemos manejar esta condición. Y si no van con diagnóstico, como se enteran de que el niño padece de pronto algún trastorno, alguna condición, sencillamente cierran las oportunidades de ingresar a la escolaridad. Entonces son niños que pasan todo un año desescolarizados y qué impacto y qué retraso a nivel cognitivo y a nivel psicosocial frente a lo que están padeciendo. Entonces es allí donde nosotros entramos con la certeza de que debemos tener en cuenta que los colegios públicos tienen una obligación de aceptar el 3% de porcentaje de niños con discapacidad, ¿ok? Y en los colegios oficiales, es decir, los públicos, no tienen ninguna restricción, es decir, puede ingresar todo el niño diagnosticado o no diagnosticado, pero que de pronto esté padeciendo o está en proceso de diagnóstico, no le pueden cerrar las puertas porque ante el Ministerio pues, de Educación en cualquier parte del país, la educación es un derecho y hace parte de dignificar pues toda su dignidad y todo ese proceso cognitivo que hace parte de las áreas y de todo el desarrollo, de todo el neurodesarrollo que hace, ayuda a que el niño pues tenga una vida más funcional. Entonces, cada uno de los integrantes de la comunidad educativa representa una pieza fundamental y es clave en el núcleo del desarrollo. Entonces, para poder nosotros construir el pulse
completo de la inclusión, es decir, impulsar la inclusión de una forma asertiva y adecuada, podemos decir que se debe ver en la escuela como un motor dinámico, inclusivo, de forma constante y transversal, porque así como nosotros sabemos que hay niños que están padeciendo ciertas angustias y ciertas frustraciones, tenemos también esos padres que vienen con esos duelos y esas incertidumbres que nosotros debemos trabajar, porque si le generamos nosotros bienestar en cuanto a la importancia de atenderlos y de mitigar un poco ese proceso que están llevando, si los padres o los cuidadores tienen bienestar, pues efectivamente el niño va a tener bienestar. Y la única forma de nosotros garantizar el bienestar es haciendo un trabajo integral donde los espacios de los niños estén conformados con un mismo discurso o un mismo objetivo, pongámoslo así, de avance frente a todo estas necesidades que nosotros estamos viendo entre los signos y síntomas de nuestros niños. ¿Okay? Entonces podemos decir que se debe ver, siempre hay que generar esos proyectos conjuntos y esos proyectos siempre se socializan y se hacen la pedagogía con los papás, que ellos tengan claro qué se está trabajando desde el espacio pedagógico con los niños y que esto pueda obviamente repercutir favorablemente ante la comunidad y ante todos los espacios que el niño se desenvuelve. Entonces, esta comunidad requiere ser construida con una buena base de seguridad y orgullo de sentir que esos valores son proactivos, son dinámicos frente a la necesidad de nuestros niños, donde se puedan crear espacios de contención y apoyos a la familia y a los niños con sus necesidades educativas especiales y a aquellos niños que estén dentro del grupo exclusivo a nivel social. También esta comunidad educativa debe ser acogedora, tanto para quien tiene el papel de acogedor como quien está acogiendo el proceso, en este caso los papás, lo que yo les hablaba ahorita, el proceso transversal que nosotros usualmente debemos tener. De nada nos sirve nosotros hacer terapia desde la parte como docente, es decir, te entregaron un salón con 3 niños en un tipo de diagnóstico y tú empiezas a trabajar en las actividades, en las herramientas, pero oh sorpresa, te olvidas de que hay un garante de derecho y que hay un contexto bastante que impacta a nivel mental, que es el contexto familiar, donde no está estimulando ni está trabajando conjuntamente con todo este objetivo. Allí pues se debe promover una serie de valores inclusivos como la tolerancia constructiva, la equidad, comunidad, solidaridad, el apoyo mucho, la cohesión. Yo quiero hacer una preguntita y quiero que por favor me respondan. Habemos 7 personas aquí conectadas. Yo quiero que me digan entre la equidad, ojo, entre la equidad y la igualdad, ¿qué debo yo implementar en los niños con algún tipo de trastorno conductual, sea TEA, sea un TDAH? ¿Qué tipo de enfoque? ¿O equidad o igualdad? A ver, ¿los escucho o los leo? Vamos a tratar de participar para que pues vayamos avanzando. Bueno, a ver, vamos a participar. ¿Qué debo yo implementar? ¿La equidad o la igualdad? ¿Qué piensan ustedes? Las ideas que tengamos. Ok, aquí ya llegó un mensajito. Muy bien. Vamos a ver quién me participó aquí. Lorena dice la igualdad. ¿Alguien más apoya el concepto de Lorena o tiene un apoyo o un concepto diferente? Ludi dice equidad. Ok, entonces como estamos colocando igualdad, yo necesito que prendan sus micrófonos o allí mismo en el chat Lorena y Ludi me deben decir por qué deciden la igualdad y por qué deciden la equidad. Para ustedes, ¿por qué ese referente? A ver, no deja abrir el micrófono. Colabórenme con el micrófono de las compañeras para que puedan acceder, por favor. Bueno, se los voy a abrir. Ok, gracias. Listo. ¿Por qué equidad y por qué igualdad? Ok, Lorena. Yo digo que, buenas tardes, ¿no? Primeramente. ¿De dónde, igualdad, ¿De dónde estás participando, Lorena? ¿De qué de país? Argentina. Argentina. Oh, súper, felicidades. Gracias por estar aquí y participar en este espacio. Te escuchamos, Lorena. No, por favor, es un placer para mí escucharte y aprender. Amén. Yo digo
no sé, desde mi punto de vista, igualdad, porque lo que tratamos de hacer es integrarlos Ok, a los chicos con diferentes patologías, neurodivergencias. ok, Entonces, si queremos integrarlos, creo que tenemos que tratar de hacer del crisol de personas que tengamos, ok, llegar a una igualdad, ok, ¿sí? A través del trabajo, a través de, bueno, de la paciencia, de brindarles las herramientas que ellos necesitan para superar los obstáculos que ellos mismos presentan y de esa manera tratar de igualarlos, ¿sí? ok. No sé, es mi Excelente. punto de vista. Estoy Perfecto, Lorena. aprendiendo Dale, nada muy más. bien, gracias, Lorena. Lorena, ¿qué ejerces tú? No, yo estoy estudiando para acompañante terapéutico, por eso Súper, me interesa, sí, súper, falta súper, poquito para Lorena. recibirme. Excelente enfoque, te va a ir súper bien. Gracias. Bueno, princesa, ¿quién más? Aquí veo levantadita la mano de Miriam. Miriam, Miriam, Miriam. Ahí creo que puedes hablar, Miriam. Ok. Muy buenas tardes, saludos desde Nicaragua. Hola, ¿cómo estás, Miriam? Bienvenida. Qué Gracias. placer tenerte por acá. Pienso, igual desde mi punto de vista, que a los niños con discapacidad no se Ujú, les debe aplicar solamente la igualdad como tal, porque dar lo mismo a todos los niños no responde realmente a sus necesidades específicas. ok, Lo que corresponde es la equidad, es decir, brindar apoyo, ajustes razonables, recursos adaptados que les permitan participar y ok, obviamente desarrollarse en igualdad, en inclusión de ok, oportunidades con sus compañeros y de esta manera garantizando así una inclusión real y ok. justa. Muy bien, excelente. Muy bien, gracias, Miriam. Bueno, aquí vamos con Ludi. Ludi, creo que ya te activé el micrófono. ¿Me avisas, por favor? Ok, creo que ya Sí, está activa. bueno, pues yo pienso que para mí es equidad, porque la Ok, equidad es como reconocer pues en las personas ok. con alguna condición o alguna, sí, una condición, Ujú, y es adaptar, pues en el área escolar, adaptar todo lo que tiene que ver a nivel sensorial ok, pues desde mi área y ok, asimismo pues esas adaptaciones curriculares para que el niño o la persona pueda desarrollarse en un entorno, ok, ya sea escolar o en el caso en familia. Entonces o sea, es como a través de estrategias que nosotros desde cada enfoque que tengamos, darle las alternativas tanto a familia como a colegio, pues para que haya una igualdad en todas las oportunidades que se le brinden a los niños o pues a las ok. personas que lo necesitan. Ok, muy bien. ¿De dónde nos estás participando? Yo soy de Colombia, pero actualmente estoy trabajando en Bolivia. Ok, bueno, bienvenida a este espacio. Es grato para mí tener esta variedad de experiencias de diferentes países y sé que allá también estás tomando muy buenas experiencias y que se Sí. den la oportunidad de participar. Excelente, muchas gracias por su participación. Bueno, definitivamente nosotros cuando abordamos o se nos presentan estos niños neurodiversos, lo que debemos aplicar inicialmente es la equidad, ¿sí? La equidad para llegar a una igualdad. Y somos equitativos en la medida en que reconocemos por medio de una observación, pues hay discapacidades o diagnósticos que son más evidentes cuando por lo menos hablamos de un Down, ¿sí? Cuando hablamos de pronto un niño que no llegue en silla de rueda, que tenga, que esté cuadripléjico, que puede pasar con de problemas auditivos, ¿sí? Que tú sabes que realmente está padeciendo, ¿por qué? Porque es algo evidente. Obviamente, si no escucha, pues obviamente relacionadamente no va a hablar, porque ¿cómo va a pronunciar? Entre esos hay situaciones y hay condiciones como tal que son evidentes, pero cuando nosotros hablamos de las condiciones conductuales, los tipos y no, los niveles, por lo menos de un TEA,
podemos darnos cuenta que cuando nosotros necesitamos generar ese derecho a ser manejado, sobre llegar a que él se siente igual con que los otros, nosotros cuando generamos la equidad, recordemos que la equidad es trabajar con base o en base a las necesidades de los niños. Entonces, no es lo mismo, y yo siempre pongo este ejemplo, si por lo menos a mí me dan un recurso, ¿sí? Vamos a hablar de un recurso económico. No vamos a poner un ejemplo de algún niño diagnosticado con algún tipo de trastorno. Vamos a poner que a nosotros como docentes nos den un recurso. Estamos en un colegio donde hay niños estratos altos y bajos, ¿ok? Entonces me dan un recurso, me van a regalar 20, o sea, tengo 20 niños y me van a regalar 15 mercados, ¿sí? Entonces, cuando llegan esos 15 mercados para regalarlo a los niños, lo primero que nosotros debemos observar, como los mercados no nos van a alcanzar para todos, ¿ok? Debemos evaluar cuáles son los niños que realmente tienen una necesidad o tienen una carencia socioeconómica o su parte económica, que son papás que trabajan de forma de informales, que no tienen un salario fijo, que sus comodidades en la casa pues no están tan viables como los otros chicos, perdón, como los otros chicos. Entonces yo empiezo a depositar ese recurso frente a la necesidad de mi niño. Ah, bueno, tengo 15 mercados, pero me di cuenta que de esos 15 mercados tengo solamente pues 10 niños que están en una condición demasiado deprimente y que realmente necesitan esa ayuda más que los otros niños. Entonces, ahí es donde nosotros hacemos una pedagogía. Es decir, yo cojo a esos papás, ¿sí? Y les digo, bueno, mira, llegaron unas ayudas, pero resulta que quienes están dispuestos según su disposición o todo el recurso que tenga a poder facilitarlo para que estas otras familias que realmente no lo tienen, lo puedan aprovechar mejor, porque bueno, aquí ahí ustedes tienen los recursos, entonces se hace esa pedagogía y muchos, yo sé que muchos te van a decir, profe, yo no tengo ningún inconveniente, yo pues gracias a Dios tengo para suplir el mercado en mi casa, mejor repártalo entre esos niños, que realmente los papás están en una condición con desventaja o vulnerable frente a este tema. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que sabemos que cuando manejamos la equidad, llegamos a una igualdad de oportunidades, ¿ok? No es lo mismo yo tomar y darle a un niño que venga con, por lo menos con un trastorno del crecimiento, ¿sí? Que a mí me han llegado pacientes con trastornos de crecimiento en niños que tienen estaturas muy pequeñas y de pronto los vamos a llevar al parque a subir de pronto vamos a ponerle un brinca-brinca. Bueno, todos vamos a subir en el brinca-brinca. Ese niño que no puede subir por sí solo, yo poder darle un banquillito para que él pueda subir o ayudarlo a subir. Todo eso es equidad. No es que le esté prestando más atención a unos niños que los otros, pero sí es en buena medida y habla muy bien del proceso cuando yo me detengo a suplir esa necesidad para que él llegue a la igualdad. La mejor forma de yo ejercer la equidad dentro de mi espacio pedagógico o dentro de la terapia que yo voy a hacer es darle a conocer a sus compañeros y a todas las personas que hacen parte de las diferentes áreas la condición real de mi niño. Nosotros tenemos que hablar con claridad basado en diagnósticos, características, signos, síntomas, niveles y tipos. Porque cuando nosotros apropiamos a toda la comunidad que hace parte de ese niño y esa niña, se nos va a facilitar mucho más los procesos terapéuticos, porque ellos saben, van a tener un conocimiento de a qué nos estamos enfrentando, cómo lo estamos manejando, ¿ok? Y saber de que cada niño, pese a que tiene una necesidad diferente, también tiene una necesidad de llegar a la igualdad, de sentirse con una participación igualitaria frente a sus necesidades. Aunque tengo necesidades, como son equitativos conmigo, manejan la equidad conmigo, pues yo llego al umbral de la igualdad. Entonces, excelente los aportes, excelente el enfoque, pues que le estamos dando al tema, porque nuestro objetivo es eso, llegar a la igualdad, pero antes debemos ser equitativos, ¿ok? Entonces, bueno, gracias por la participación. Vamos con la siguiente. Ok, entonces, los niños excluidos sociales presentan un perfil en el que se destacan
¿Cuáles características? Carencias emocionales. Yo necesito que ustedes como terapeuta ABA, cuando empiecen un proceso con nuestros niños y niñas, ayúdenlos a que ellos identifiquen sus emociones. O sea, eso es tan importante que yo siempre le digo a mis alumnas, colóquenlo como las prioridades de ejecución aleatoria a las necesidades que ellos tengan. ¿Sí? No sé si me logro dar a entender. Un niño que realmente sepa qué le genera tristeza, qué le genera alegría, qué le genera satisfacción, qué le genera frustración, es un niño que puede, así sea con su parte no verbal, expresarte qué le está sintiendo y qué está generando en él que le va a causar una crisis. ¿Ok? Porque los niños, y no solamente estoy hablando de los niños atípicos, los mismos, los propios niños típicos, ellos no los estamos enseñando a identificar sus emociones. Claro, entonces empezamos a crecer con una confusión tan grande o con esa carga o esa transferencia que viene de nuestros papás, ¿sí? Que solamente imitamos y estamos tristes cuando mamá está triste, sin sentir el por qué yo debo estar triste. Es que mi mamá puede estar triste y yo puedo sentir una afinidad sobre el sentimiento o la emoción de mi mamá, pero es algo que te afecta a ti directamente, ojo, directamente desde la experiencia. ¿Ok? A veces hay niños que ven a las mamás llorar y se colocan a llorar. Permítanme. Y se colocan a llorar. Y la mamá no se detiene a preguntarle, ¿por qué lloras? Sino simplemente le dice, no llores, mijo, no llores, y les lo soba. Pero cuando tú le preguntas al niño, ¿por qué llora? Inmediatamente te va a decir, mami, porque te veo a ti llorando. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto nosotros podemos enseñarle a esos niños que identifiquen sus emociones para generar una inteligencia emocional? Y dentro de esa inteligencia emocional, quiero que tengan en cuenta que por eso es que hoy por hoy se está generando tanta depresión en los niños. De hecho, ya se puede diagnosticar depresión infantil. ¿Ok? ¿Y por qué ha llegado a ese punto? Porque no, los niños no le hemos enseñado una inteligencia emocional adecuada, obviamente, a su edad y a su madurez. Sí, partiendo de las edades, nosotros vamos identificando. No es malo llorar, no es malo sentir tristeza, no es malo sentir angustia. Eso no es malo, porque eso hace parte de la representación consciente sobre las experiencias que yo vengo teniendo. Ojo, lo malo es la permanencia. Lo malo es permanecer y hacer una resolución de mis conflictos internos desde niño y resolverlo con esa permanencia del llanto por todo, de la angustia por todo. Eso hace un bloqueo a nivel mental que no me deja resolver los problemas, ni siquiera los básicos. Y por eso es que, vuelvo y le repito, hoy por hoy hay tanta depresión, hay tantos intentos de suicidio en nuestros niños. Bueno, aquí yo vivo en Cartagena, Colombia, Cartagena. Yo trabajé en la gobernación de Bolívar en el referente intentos de suicidio. Yo trabajé el año antes pasado allá. Y yo recuerdo, yo manejaba los intentos de suicidio de los 43 municipios que hacen parte de Bolívar. En esa dinámica a mí me marcó mucho un niño que en algún municipio hubo el evento y lo reportaron. Aquí se llama Civigila, que es donde hacen el reporte de todos los eventos que pasan en toda la región. Para nosotros, desde la Secretaría de Salud, pues tener un umbral y saber dónde activar. Entonces, cuando uno revisa el Civigila, me di cuenta que hay un niño de 7 años con 2 intentos de suicidio. Uno el año antes pasado y uno ese año que yo estaba allí. Entonces, pues obviamente organicé viaje porque había que visitar todo este tema. Y cuando llego a su casa, encuentro un niño muy bajo de peso, encuentro una mamá sumamente normalizando la situación, negligencia en la familia, no hay garante, no hay un representante, un referente de normas y de reglas, una familia de tipología extensa y adicional a eso, disfuncional en toda su cobertura como tal. Entonces, cuando yo abordo a la mamá, le digo, bueno, ¿cómo estás manejando
el caso del niño, pues ya es la segunda vez del intento, yo necesito que activemos ya la ruta, que empecemos a hacer como esos primeros auxilios psicológicos que es necesario, como cuando uno tiene un dolor de cabeza muy fuerte, que es lo primero que uno hace, uno se toma una pastilla y luego, cuando son muy frecuentes, buscamos la causa del dolor de cabeza. Okay. Y les cuento, compañeras, que en la dinámica nosotros priorizamos a ese niño, uno por la edad, el niño tenía en ese momento 8 años, había empezado con el intento desde los 6 años, entonces priorizamos, yo activé toda la ruta, manejamos, nosotros tenemos un directorio pues, y empecé como a manejar esa influencia de poder, se le apartaron la cita, yo recuerdo que eso fue un viernes, le conseguimos la cita para el día sábado, para la que lo llevara de urgencia y lo revisara pues todo el equipo interdisciplinario hasta llegar a psiquiatría y se metía el fin de semana y el día martes tenía ya la cita porque la idea era internarlo para que empezara un proceso de salud mental. Ojo lo que les digo. Llegó el sábado, obviamente pues en medio del descanso yo le hice seguimiento y la llamé y le dije, cuéntame cómo le fue en la cita del niño. No, no pude ir porque se me presentó un inconveniente, no pude llevar al niño, pero ya le está bien, ¿ok? Pues obviamente a mí me afectó muchísimo y yo le dije, ojo, porque el niño no está bien, el niño está padeciendo temas mentales fuertes, él está colapsado. Cuando una persona ya decide intentar quitarse la vida es porque hay una desesperanza y una patología minando, no es de ahora, y si tiene, y si comenzó desde los 6 años, ya tiene 8 años y continúa persistiendo esta conducta o este intento pues de este evento, pues es algo que está alarmante. En ese proceso, ella dijo, no, no se preocupe que yo lo llevo el martes. Llega el día martes y no lleva el niño. Nuevamente se hace el acercamiento con la Secretaría de Salud del municipio, la psicóloga, yo empecé a activar la ruta porque en mí había una angustia de que algo podía pasar. En ese orden de ideas, el niño fue 2 veces al colegio, miércoles y jueves, y les cuento, compañeras, que el día viernes el niño se mató. Ya no se intentó suicidar y el niño se mató. Eso para nosotros fue un golpe muy fuerte, pero si nosotros no vemos la forma, sino el fondo, nos damos cuenta que los papás se convierten en factores de riesgo frente a los procesos de los hijos. Y por mucho que el terapeuta quiera progresar con el niño, quiera avanzar, quiera esforzarse con el niño, cuando encontramos una familia que es factor de riesgo, todo nuestro trabajo se va a ir al fondo. Y esa experiencia me pasó a mí. Obviamente yo tenía mucha ira, yo actué desde la rabia y denuncié, porque obviamente desde referente tengo que denunciar todos las activaciones que se hizo, mandé las citas médicas, las órdenes de internado del niño. Entonces yo les pregunto, ¿se pudo prevenir este evento de la muerte de este niño a solo 8 años? Por supuesto, o sea, no hay causal alguna, no hay excusa alguna que pueda justificar una negligencia frente a un proceso mental de nuestros niños, sobre todo una edad tan pequeña que es una edad donde deberíamos ser felices, no importando el pronóstico de nuestro contexto, deberíamos de ser felices. Entonces queda mucho por indagar y queda mucho por seguimiento y queda mucho por brindarle esa pedagogía y esa consecuencia tan riesgosa cuando los papás no activan la ruta a tiempo, aún sabiendo que el niño está padeciendo situaciones de salud mental bastante fuertes. Llámese de cualquier trastorno y llámese de cualquier patología o llámese de cualquier condición o déficit cognitivo, ¿ok? Entonces nosotros debemos ser muy persistentes. Después de esta experiencia, obviamente ustedes podrán darse cuenta que el aumento mío sobre el darle seguimiento a todos mis casos era muy, muy fuerte y eso me sirvió para identificar que nosotros normalizamos muchas situaciones, signos o síntomas de los seres humanos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a normalizar, nosotros no nos levantamos siendo depresivos, nosotros no nos levantamos padeciendo un trastorno, nosotros no nos levantamos padeciendo una condición. Nosotros viene un proceso desde muy niños, desde muy jóvenes, de algunos signos o síntomas
que estamos omitiendo y que realmente son ese meollo que yo digo, oye, algo está pasando con este niño. ¿Qué pasa si él antes reía un poco más? Pasa mucho los niños que también están viviendo violencia sexual, los que son violentados, maltratados. Yo he tenido muchos niños pues que han sido víctimas, porque pues adicional pues también trabajo con un abogado, yo soy perito, yo hago de todo un poquito, yo soy perito y trabajo con un abogado y voy a las cárceles y pues también me toca hacer intervención con las víctimas y con los victimarios. Es decir, sé un cuadro clínico y tengo la convicción de mi experiencia que nosotros no amanecemos o la persona no amanece siendo pedófila, por ejemplo, siendo un abusador. Asimismo los niños y asimismo todo lo que compete el ser. O sea, no amanecemos siendo enfermos a menos que venga con una carga genética, pero ojo, esa carga genética empieza con unas condiciones y unas características que nosotros nos damos cuenta y enseguida activamos ruta y armamos pues todo ese proceso médico integral, interdisciplinario para poder llevarlo a una terapia ajustada a sus necesidades. Entonces estas experiencias se las comento porque en la vida nosotros, no, en estos 14 años que tengo de ser psicóloga, terapeuta, certificadora de personas con discapacidad y todo lo que ustedes puedan imaginarse que yo he podido vivir desde mi labor, a mí me han llegado unos casos tan fuertes que yo siempre tengo la convicción que todo en la vida se puede prevenir. Todo en la vida se puede prevenir. Lo que pasa es que para nosotros es más fácil excluir, ¿sí? No hacer nada, omitir para no desgastarnos y no salir de nuestro espacio de confort. Cuando tú te conviertes en terapeuta ABA, salimos del espacio de confort. ¿Por qué? Porque no solamente ir y dar una terapia, no, es llevar un registro sobre todas las necesidades principales, desde la más importante hasta la más efímera, que para de pronto el mundo entero lo es, pero para nosotros no lo es. Todas esas necesidades, perdón, que puedan yo lograr desde los diferentes, yo siempre he dicho de diferentes cuadrantes o por decir frentes, ¿sí? De todo un equipo que me ayude como terapeuta a reforzar lo que yo quiero lograr en mi chico, en mi paciente. Entonces, eso es importante que nosotros sabemos que aunque seamos muy buenas, siempre vamos a necesitar apoyo de otros especialistas. Es decir, si yo sé que mi terapia va dirigida a que el niño aprenda a ir al baño, que eso yo les voy a dar ahorita en las 2 últimas clases, vamos a aprender todo en la intervención terapéutica, por eso es que no pueden quedarse en las 3 primeras clases, sino culminarla. Les voy a enseñar los tips para yo lograr que ese niño vaya al baño, por ejemplo, para que lograr que ese niño pueda comer solito, para que lograr que ese niño pueda tener una actitud de pronto de aceptación y acercamiento psicosocial, que es sumamente complicado lograrlo, por ejemplo, en los niños con TEA, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de esas exclusión, esas carencias, perdón, emocionales, también va fusionado a la baja tolerancia a la frustración. ¿Y por qué la baja tolerancia a la frustración? Todos los niños, ojo, todos los niños manejan baja tolerancia a la frustración. ¿Por qué se aumentan los niños con esta condición? Porque sencillamente ellos sienten un rechazo desde su condición a nivel social y eso les aumenta la angustia frente a una negación, frente a que le digan que no. Es decir, y adicional que los niños autistas son los niños que más les cuesta que no hagan su voluntad. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros empezamos a ceder a todos los deseos de estos niños, estamos cediendo a un panorama sumamente infinito de crisis, porque llegará el momento en que tú tendrás que decirle, no se puede, no lo vamos a hacer en este momento, ¿sí? Nos vamos a controlar, nos vamos a autorregular, no podemos hacer bulla. Me molesta los gritos. Tú misma le vas a dar por modelamiento todo aquello que tú sepas que no lo está edificando, que no lo está ayudando a avanzar, ¿ok? Obviamente, pues nos encontramos con un fracaso escolar totalmente constante.
reacciones agresivas e impulsivas, sentimientos familiares desencontrados, dificultades en la escucha activa, el desarrollo lento y poca escasez, es decir, y poca al lograr a la escasez o a la agudeza. Este paradigma que tiene una base muy firme y comprometida con algunos cambios que se empiezan a dar desde toda la estructura intergeneracional, es decir, niños, jóvenes y adultos, en donde el papel de todos estos educadores y todos estos formadores y todos estos terapeutas es muy relevante, ya que partiendo de esto se armaría o es necesario poner un enfoque dinámico, que estemos totalmente entrenados para llegar a nuestro objetivo en cuanto a la necesidad que está padeciendo el niño, a la carencia o la angustia que esté padeciendo los papás. ¿Para qué? Para nosotros poder lograr fortalecer el vínculo entre terapeuta, padre y escuela. Y evidentemente, pues el niño como el doliente de todo este proceso, ¿ok? Las acciones comunes y la cohesión grupal. Cuando hablamos en el ámbito de nosotros, pues todos los que estamos aquí como profesionales de la educación, nosotros debemos identificar el colectivo y sensibilizarse. Y cuando hablamos de sensibilizarnos es armar un proceso de observación de calidad. Yo ayer les mencionaba que cuánto era el tiempo de observación que realmente debemos tener nosotros como terapeuta. A ver, ¿cuánto es el tiempo? Si eso nos quedó claro. ¿Me pueden decir por el chat cuánto es el tiempo? Que lo hablamos ayer. A ver, aquí estoy en el chat. ¿Quién me dice cuánto es el tiempo de observación que debemos nosotros llevar como terapeuta? Eso lo hablamos ayer. ¿Cuánto es el tiempo? Usted sabe que yo ahí por ustedes regreso de vuelta, pero ya ve que estoy en lo de Bangkok y estoy también atendiendo mi clínica. Entonces, estoy en las dos cosas. No, porque si no hubiera tenido el proyecto ni de Bangkok ni de la clínica, yo con todo gusto, ¿sabe qué? Ahí yo, desde el inicio, me he quedado ahí con todos los poderes. Pero voy a consultar ahí quién de los que conozco tal vez puedan, para que así pues tenga ligereza en esa cosa. Pero sí, ahí estaremos en contacto. Bueno, Entonces. Ludy dice, no sé si Fátima tiene el micrófono abierto. Fátima, vamos a silenciar a Fátima un momento. Ok. Bueno, dice Ludy, Milena, dice, no estuve ayer, pero creería que 45 minutos. Bueno, ¿quién más? Ayer que estuvimos, los que estuvimos ayer, ¿cómo podíamos nosotros tener, cuál es el tiempo límite? Pero, Ludy, estoy hablando del tiempo final para poder gestionar una estrategia ABA. Ayer lo hablábamos. ¿Quién lo puede responder, por favor, para que quede muy presente ese tema? ¿Quién? Bueno, yo no estuve, Ok. pero en Colombia tuve la oportunidad de trabajar con varios terapeutas ABA Ujú, y lo que observaba en ellos era que ellos tenían cierta cantidad de horas ujú, con el paciente, ¿sí? ok, Entonces si no estoy muy mal, creo que eran 8 horas diarias. ok. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, ellos iban, el niño cuando lo requería estaban, por ejemplo, había tiempo que ellos estaban en casa, a veces ellos iban también a las terapias de fonoaudiología, terapia ocupacional, iban con su terapeuta ABA cuando se requería, pero no sé si el lapso eran 8 horas diarias, Ujú. no estoy segura, pero pues ellos siempre permanecían con el niño y siempre estaban de la mano con Con sus los terapeutas. padres y Exacto, con con los nosotros como exacto. terapeutas. Ok. Sí. Muy bien. Sería genial las 8 horas diarias, pero el lapso del tiempo son aproximadamente 3 meses.
O sea, las 8 horas diarias pueden ser 5 horas diarias, sí, pero el lapso de tiempo para nosotros determinar y organizar todo el tema de estrategia, ojo, no es que a los 3 meses de la observación es que voy yo a empezar la estrategia, no, se empieza la estrategia desde el primer mes, ¿ok? Desde el primer mes, es decir, duramos ese mes diariamente observando, el primer mes empezamos nosotros a armar esas estrategias y ese plan de trabajo, pero el umbral adecuado o para tener un amplio panorama de nuestro paciente, eso hay que quitarse, de nuestro paciente debe ser 3 meses, 3 meses para nosotros tener un poco más de manejo del paciente, conociendo, como dice nuestra compañera, a ver, Ludi, muy bien, Ludi, como conociendo todos los frentes del niño, donde todas las áreas, todos los contextos, cómo se desenvuelve, cómo lo aplica, qué le genera crisis, qué no le genera crisis, porque lo que te puede a ti ayudar o lo que te puede a ti servir para este mes no es lo mismo que te pueda servir para el siguiente mes. ¿Sí? En eso estamos claros, que a veces nosotros como terapeutas podemos generar una serie de frustraciones porque es decir, oye, si esto me estaba funcionando, porque ahora el niño no me responde frente a este refuerzo. Entonces, es de ahí donde viene reconstruir lo que está ya construido, cambiarle un poco el enfoque sobre lo que en el momento me va a servir con el niño. Y ese lapso, por eso yo siempre he dicho que es de 3 meses mínimo para nosotros llegar a un umbral de conocer al paciente, de saber cómo manejarlo, ¿sí? Algunos terapeutas muy bien, Ludi, hacen 8 horas, otros 5 horas, eso depende del tema de contratación y de los paquetes que escojan, ojo, de las necesidades del niño también de apoyo y de seguimiento, ¿ok? Entonces, muy bien, más o menos ese es el lapso que podemos nosotros ir enfocando. Entonces, realizar un plan de actuación, compartir materiales didácticos adaptados a cada necesidad de nuestros niños y abrir una comunicación como horizontal con los agentes de la comunidad educativa como corolario y podremos decir que la inclusión no se enmarca únicamente en un ámbito educativo, como decía nuestra compañera Ludi, ella presenciaba que ese terapeuta iba a los diferentes espacios y contextos del niño. Todo esto con el fin de tener una convicción y una certeza de qué realmente son las causales que le generan los picos de crisis a nuestros niños. Esa es la causa de que nosotros tenemos que analizar el niño desde diferentes contextos, porque a veces los niños generan más crisis en la casa, en el hogar, que en la escuela. ¿Qué está pasando en esa casa que me está generando un cuadro más de crisis que en la escuela? ¿Sí? Entonces hacemos como en medio de esa observación, darnos cuenta, ya le quitaron el control del televisor, por ejemplo. ¿Por qué pasa esto? Porque no anticipamos. Y nosotros todo lo que hacemos con nuestros niños, con TEA o con algún trastorno de la conducta, debemos de anticiparlo para no generar crisis innecesarias. ¿Ok? Vamos a ir acá. Ok, entonces, asimismo, se sistematizan todas las capacidades, habilidades, inquietudes sobre la discapacidad, deficiencias, carencias o secuelas que han podido traer consigo en su parte funcional. Con estos postulados, nos podemos fortalecer como miembros de la sociedad y podemos visualizar el mundo lo más posible y proyectar un sistema educativo antagónico y que se aleja un poco, que no se aleje de las necesidades que él necesita en su vida cotidiana. Entonces, en definitiva, ellos nos dará pues una posibilidad de promover sentimientos de dependencia y empatía con la comunidad educativa. Ok, entonces entre las necesidades educativas
debemos tener claro que las necesidades educativas especiales son relativas porque surgen de una dinámica que se establece entre las características personales del alumno y la respuesta que recibe de su entorno educativo. Entonces, cualquier niño y niña puede tener necesidades educativas especiales, no solo el niño con discapacidad. ¿Por qué? Porque también podemos presentar que hay niños que vienen de ese contexto que les hablaba en el discurso anterior, ese contexto de violencia, de maltrato, de negligencia, y el niño te puede generar un déficit de aprendizaje, por ejemplo, y un trastorno de conducta. Es decir, hay muchos niños que mantienen una postura predispuesta, que mantiene una conducta desafiante. De hecho, eso es un diagnóstico en el DSM-5, pero viene generalizado o viene ocasionado por todas esas vivencias que desde casa les han transmitido, y que algunos niños pues toman esas actitudes desafiantes y agresivas, no porque tengan ningún tipo de discapacidad o trastorno, sencillamente que es un mecanismo aprendido por el medio de la moderación de sus padres o familia sobre cómo sería la resolución de problemas en cuanto a su vida social. Entonces ellos se dan cuenta, oh, mi papá cuando grita y mi mamá cuando dice malas palabras, siento que le tienen más temor, o eso es lo que él percibe, sentir más temor y miedo y respeto y impartir todo ese temor, ¿sí? Por decirlo así, valga la redundancia, y eso es lo mismo que ellos quieren aplicar cuando se enfrentan a situaciones caóticas o de conflicto, dependiendo de sus etapas, ¿no? Desde que le quiten un juguete, desde que tenga que prestar un juguete, desde que lo golpeen, desde que se esté alguna discordia con un compañerito y lo empuje. Como él ve en esa estructura mental primaria, que ya pues tenemos claro que la estructura mental primaria son todas esas bases, principios, hábitos, rutinas, que desde casa pues se le enseñan a los niños, y con eso, con esa base, es el tema de competencias para ellos. Enfrentarse pues a todas sus experiencias cotidianas. Entonces, ¿qué tanto esa estructura mental primaria está siendo adecuada o no? ¿Ok? Entonces también es que hay que ahondar cómo es la dinámica familiar. Porque decimos, no, si es que él no quiere prestar atención, porque es que él es muy grosero, él debe tener algún tipo de trastorno. Listo, entonces enviémoslos para que le hagan los exámenes y los análisis pertinentes frente a este criterio o esta hipótesis que está sacando la docente. Pero es importante escudriñar cómo está el tema familiar, porque muchas mamás hacen negación y dicen, no, eso es perfecto, nosotros no discutimos lo normal, pero entre esa discusión vienen las palabras soeces, vienen los gritos, vienen los empujones, vienen el tirar el plato, vienen en partir un vaso, por ejemplo, en que la mamá empuja al papá, pero como vienen con esa trascendencia y con ese hábito de accionar frente al conflicto, el niño lo va a imitar. ¿Ok? Entonces encontramos que se diagnostican estos trastornos, pero no ajustan o buscan realmente la causa para manejar una terapia integral con la familia. Entonces, pueden ser temporales y permanentes, es decir, hay discapacidades, trastornos graves de la conducta, altas capacidades intelectuales, integración tardía en el sistema educativo. Entonces, el objetivo de la educación especial usualmente es alcanzar el mayor nivel de autonomía posible. Ese tiene que ser nuestro umbral, alcanzar, aumentar el conocimiento del mundo que lo rodea, que él sepa que ese árbol tiene una funcionalidad y el árbol no se puede cortar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el árbol da oxígeno. Saber que si él se cruza la carretera cuando están pasando los carros, pues su vida va a correr peligro. Por ejemplo, que si me está lloviendo muy fuerte y yo me mojo, entonces me puedo ocasionar una gripa. Sí, está rayos, está tempestades, no puedo porque un rayo. Todo ese conocimiento, aunque nosotros pensamos que es muy básico, hace necesario, porque es ahí donde él se empieza esa autoexigencia de cuidarse y decir, no, esto me enseñaron que no está bien.
práctica activa y democráticamente de la vida, de la sociedad. Entonces, cuando hablamos, bueno, aquí tengo un mensajito, vamos a leerlos. Bueno, aquí dice nuestro asesora para las personas que no estuvieron ayer, únanse a este grupito que seguiré pasando las clases grabadas. Muy bien, gracias, Isa. Entonces, para nosotros saber cuándo tenemos una discapacidad y cuándo tenemos un trastorno, ojo, todas estas fases o todas estas condiciones o todos estos enfoques eh, tienen unos desarrollos diferentes. Cuando nosotros hablamos de discapacidad, podemos encontrar que hay, bueno, ahorita estamos implementando desde las certificaciones de personas con discapacidad otros enfoques, bueno, más adelante se los voy a mostrar, pero cuando nosotros en la parte cotidiana vemos que las discapacidades pueden tener un enfoque intelectual, mental y física. Y entre los trastornos está el TEA, el TDAH y la comunicación y lenguaje. Okay. Entre los desarrollos diferentes, vamos a desglosar un poco lo que acabamos de mencionar. Entonces, los desarrollos diferentes e individuales. Cuando nosotros hablamos de desarrollos diferentes, nos referimos a personas que presentan este tipo de discapacidad y este tipo de trastorno. Pero también debemos tener en cuenta que tenemos unos parámetros de discapacidad. Ojo, hablo desde Colombia, pero cada país se va enfocando dependiendo de todas esas necesidades que van presentando los pacientes frente a las limitaciones funcionales. ¿Ok? Entonces, les hablo algo así a grosso modo, que realmente yo creo que el enfoque lo maneja en cualquier parte del mundo, que es la discapacidad. Estas son las categorías que se puntean al momento de nosotros certificar al paciente y es física, auditiva, visual, sordoceguera, intelectual y psicosocial y múltiple. Les pregunto, cuando nosotros hablamos eh, de una discapacidad física, a ver, vamos a aprender las pantallitas y vamos a hacer un diálogo aquí para enfocarnos, ¿ok? ¿Cuál es una discapacidad? Háblenme de una discapacidad física, por ejemplo. Otra me va diciendo ¿qué más está inmerso en la discapacidad auditiva? Por ejemplo, ¿cuáles hacen parte cuando colocamos en las categorías la discapacidad psicosocial? ¿Qué está padeciendo esa persona? Les voy a prender los micrófonos para que podamos conversar, porque quiero que esto les quede sumamente claro al momento de nosotros manifestar estas categorías. A ver, cuéntenme. Vamos a hablar de la parte que más podemos, entre las intelectuales y las psicosociales. ¿Quién se atreve? Vamos a prender el micrófono y vamos a ir ahondando. Ok, dale, Miriam, ya te voy a activar. Muy bien. Yo creo que hay Bueno, ok. Muy bien. bueno, yo, Siento que cuando... perdón. Ok, Miriam y luego Ludi, ¿les parece? Está bien. Ok. Yo laboro como maestra sombra acá en Nicaragua. ¿Cómo? No te escuché, princesa. Acá yo laboro como maestra sombra. Ok, ok. Entonces, como que se me hace más fácil hablar acerca de las discapacidades psicosociales porque es la más presente en una sala educativa, Total. donde nos referimos a aquellas limitaciones que enfrentan los niños debido a condiciones de salud mental o emocional. Ok. Pues relacionado pues a esas limitaciones, por ejemplo, en el salón, tengo un niño con TDAH que presenta mucha impulsividad, Ujú. dificultad para seguir instrucciones sobre todo y regular sus emociones, aunque sí hemos estado trabajando de diferentes estrategias, el Ok. reconocimiento las reconoce, estamos en un primer paso, las reconoce, pero no logra regularlas o llevar una ruta o manifestarla, esa es la verdad, manifestarla de una forma correcta o Adecuado. Muy correctamente bien. socialmente, como le decimos. Ok. Estas situaciones pues no significan que no pueda aprender, porque cuando ya llega una regulación, ya trabajamos respiración y todo eso, él llega a ese límite de regulación y todo,
y necesitan claramente estrategias de apoyo y comprensión para poder desarrollarse y nuevamente integrarse con sus demás compañeros. Ok, muy bien, excelente, excelente. Gracias, Miriam. Bueno, vamos con Ludi. Bueno, pues para mí la discapacidad psicosocial Ok, está relacionado más que todo es con las enfermedades de salud mental o de las personas que tienen ok, dificultades a nivel social o para relacionarse, pues según el rol que ejecuten, ¿no? ok, Y ya pues el área pues de discapacidad intelectual, ok, eh, teniendo en cuenta el coeficiente intelectual de cada persona, ujú, niño, si está leve, moderado, severo, si ya lo catalogamos como dificultades a nivel de procesos atencionales o de un RM, entonces pues como que ya uno pues va identificando, pienso yo. ok, ok, sí, súper bien, súper bien. Excelente. Bueno, entonces vemos allí dos casos o dos enfoques que hace parte pues de nuestro contexto, que es realmente lo que necesitamos aprender, porque bueno, entre la física ya sabemos que está quien vemos cuadripléjico, que tiene un ACV, por lo menos una parálisis facial, que tuvo polio, por ejemplo. Los Down también son físicos, o sea, es decir, no hace parte de las o sea, quiero enfocarme, no hace parte de una discapacidad física, pero a lo que voy es que tú la puedes, o sea, es observable las características físicas de ese paciente, pero no es físico, ojo, de pronto me enredé. Pero son todas esas limitaciones físicas de ejecución motora como tal. Por lo menos, ahorita me salió un paciente que bueno, aquí saben que el tema del ataque cuando estaba el Estado matando los sembrados de droga, de marihuana como tal, no sé si todas manejan, pues me imagino que a nivel mundial eso. Entonces, el señor era agricultor. Entonces, él me cuenta que cuando en un momento él estaba y pasaron las avionetas con esos químicos y esos venenos tan fuertes para matar pues todo el cultivo de droga, él estaba allí y él dice que él sintió que le cayó algo y lo que hizo fue lavarse. Le salió un puntico inicialmente y luego le cogió, pero toda la mano, o sea, todo la mano y el brazo se le está comiendo. Ya él lleva aproximadamente como unos 15 años en ese proceso, pero bueno, pues yo tengo que verlo cuando llega el paciente, todo el equipo tenemos, entonces cuando se quita esa venta, eso es una cosa impresionante, Dios cuide mi miembro, todo esto comido y nunca más ha podido recuperarse porque el veneno es tan fuerte que ni siquiera vuelve a salir, es decir, se vuelve infértil enseguida el terreno, ahora imagínense la mano, entonces son cosas que hacen parte de toda esta categoría física. Evidentemente, pues en la auditiva está también pues el tema que les decía, si es auditiva, pues enseguida pues antes era sordomudo, ahora no es sordomudo, ahora la categoría es solo auditiva, porque por obvias razones, pues si no oye, no puede hablar. La visual, pues ya sabemos que es todo el deterioro visual, puede ser congénito, puede ser de nacimiento del neurodesarrollo, que hubo una afectación desde que nació el niño con problemas visuales que no podía ver y también adquirida por diferentes patologías o enfermedades visuales que se le pueden presentar. Ya sabemos que la sordoceguera usualmente pues es de nacimiento y entre las intelectuales evidentemente están todos estos trastornos de atención, todos estos trastornos de dificultades para aprender, todo este proceso, estas dificultades para ejecutar las normas, para entenderlas, las normas, para hacer de forma indicada según su edad y su proceso de desarrollo ciertas tareas escolares. Entonces, hay unos ítems que nosotros debemos tener en cuenta basado en todo ese proceso de exámenes y de todos estos especialistas pues que lo pueden lograr evidenciar por medio de relevante pues el coeficiente intelectual. Ojo, podemos tener un síndrome de Down que
lo colocamos en la psicosocial e intelectual. Podemos tener un TEA y cuando son más de uno viene siendo que múltiple. Si tú colocas o te colocas, no, es que él tiene discapacidad psicosocial e intelectual y auditiva, por ejemplo, entonces son múltiples. Entonces, los frentes que hay que y las áreas que hay que trabajar, debemos empezar a priorizarlas. Es decir, ¿qué debemos priorizar nosotras como terapeutas si se nos presenta una discapacidad múltiple? Esa que le estoy diciendo, psicosocial, intelectual. Vamos a poner psicosocial, si tiene las dos, psicosocial, intelectual. ¿Ustedes qué priorizan? A ver, ¿qué área priorizan ustedes? Pues, lógicamente va a ser el área ¿qué? Psicosocial, porque a medida que más el chico empiece a interactuar con sus pares y con el mundo que lo rodea, se le va a facilitar más el modelamiento para poder autoexigir y llegar a avanzar en la parte intelectual. Y no hemos entendido que un niño con cualquier neurodiverso o no, atípico o típico, debe tener espacios de esparcimiento, ir a un parque y socializar. O sea, sí o sí lo debe tener. Ojo, iniciamos con el proceso pedagógico, pero también es bueno que en medio de la recreación él interactúe. Entonces, a mí me interesa más priorizar la parte psicosocial, el compartir, el tener afinidad con el compañero, en manifestarle emociones al compañero, en aceptar emociones, en aceptar el contacto, en tolerar la frustración cuando le quiten algo, porque es allí donde él empieza a imitar o autoexigir sobre lo que él está viendo, el mundo que lo rodea. Entonces, ¿qué pasa en estos momentos con diferentes papás que yo me he enfrentado? O sea, cuando yo me he enfrentado es que he tenido la experiencia y los he amonestado por eso, que solamente llevan el niño al espacio pedagógico, luego a las terapias, espacio pedagógico, luego a terapias. Si el terapeuta ocupacional le dice, mételo en un deporte, los ponen a patinar, les compran unos patines y los ponen a patinar en la calle, pero han olvidado el tiempo de ir a un parque, de un sub y baja, que él empuje al compañerito, que el compañerito le empuja a él, que corran juntos, que se caigan juntos. Toda esa parte de interacción es sumamente importante porque nosotros somos seres sociales desde que nacemos. Desde que nacemos tenemos la necesidad de comunicar nuestras necesidades. Entonces, estamos más aferrados a que ellos avancen a nivel intelectual y omitimos el tema psicosocial. Entre los psicosociales, compañeras, también quiero que tengan en cuenta que tenemos las personas con epilepsia. ¿Sí? Las personas con epilepsia están categorizadas siempre vamos a tener esa categoría de las personas epilépticas. Ya con todo la historia clínica que nosotros nos presentan, es que vamos nosotros encasillando otras categorías que puede haber por medio de las epilepsias y todo ese proceso de alteración del sistema nervioso, el insomnio, el exceso de pastillas, pueden ocasionar un problema o un deterioro cognitivo. No es que haya sido su condición inicial, pero la epilepsia o los picos de epilepsia, las crisis de epilepsia le ocasionan consecuencia, entre esas consecuencias está la intelectual, ¿ok? Hasta ahí estamos claros. Vamos entonces a avanzar. Bueno, entonces, las principales características de la discapacidad cuando se presenta una persona son las siguientes. Ser consecuencia de alguna alteración conocida a mayor parte de las denominadas discapacidad o desconocida en la mayor parte denominada ¿qué? De los trastornos. Que se construyen en el momento ontogenéticos, temprano, es decir, desde las primeras instancias de vida. Por eso es que hay unos momentos y unos procesos de desarrollo que es importante que nosotros aprendamos. Desde el día, desde la tercera semana, por ejemplo, el corazón ya le late al niño, ¿ok? Entre la semana, entre la octava y la semana número 12 ya viene un proceso de maduración de ese corazón y viene todo el tema de los huesos, de la columna vertebral, por ejemplo, y de todo el sistema nervioso. Ojo, el sistema nervioso tiene un proceso de maduración desde que estamos en el vientre hasta que somos adultos. No es que nacemos y entonces ya tenemos el sistema nervioso desarrollado. Eso es un error. Entonces, por eso es que hoy por hoy
todas estas enfermedades crónicas, no crónicas, todos estos trastornos, todas estas condiciones, todos estos diagnósticos, repercute frente a la alteración del sistema nervioso, ¿ok? Y que nos ocasiona a nivel cerebral otras consecuencias, otras infuncionalidades como tal, ¿ok? Entonces, tempranas que afectan a la construcción de las capacidades básicas, pertenecer a lo largo del ciclo vital, aún sus manifestaciones varían en distintas etapas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sabemos que estamos presentando en la parte de escolaridad un chico que nos venga con algún tipo de trastorno y le hacemos un abordaje terapéutico asertivo, el niño nos puede avanzar y puede muchas veces, bueno, no vamos a romantizar este tema, pero sí es importante saber que hay una esperanza para avanzar y para poner un niño que no tenía funcionalidad y que era dependiente totalmente a que sea funcional y sea un poco más autónomo de realizar sus necesidades básicas, ¿ok? Provocar adaptaciones en los diferentes contextos del desarrollo, demandar la adopción de una perspectiva evolutiva que permita entender cómo se va produciendo el curso del desarrollo, necesitar la puesta en marcha de estrategias integradas de intervención. El concepto de discapacidad surge en 1997 y primero era ciclado como la Clasificación Internacional de Discapacidad o Discapacidades de y minusvalía. Así inicialmente empezó a llamarla con el ciclado de CIDDM-2. O sea, eso era inicialmente cómo se discriminaba esta población, que ya concibe la discapacidad como una situación que provoca un mal funcionamiento en la vida de la persona. De las revisiones posteriores de este concepto llevaron a una nueva clasificación que es el CIF, Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud. La CIF, que supone que la integración entre los paradigmas médicos y sociales como un enfoque biopsicosocial y presenta una distinción clara entre la eficiencia y la deficiencia, perdón, y la discapacidad. Entonces, ¿qué hablamos? Cuando hablamos de deficiencia se considera que es una anomalía o una anormalidad en las funciones o estructuras corporales que dificultan o impiden realizar acciones que se consideran, pues, obviamente valiosas. Ok. Y la discapacidad, bueno, el CIP también concede otras enfermedades, la misma importancia por la transculturalidad e internalización en su aplicación. Se me está apagando la vista. Es decir, defiende la universalidad de la validez de ciertos criterios que pueden ser clasificados como discapacidad. En definitiva, en la CID, la discapacidad es un término de paraguas como tal, que se utiliza para referirse a los déficits, limitaciones en las actividades y las restricciones en la participación. Ok, no obstante, es importante discriminar entre la discapacidad y diversidad funcional, aunque en la actualidad el término utilizado es el de discapacidad. Existe un grupo de autores que no están del todo de acuerdo con este uso de este término y que proponen utilizar el concepto de diversidad funcional. Hoy por hoy, el concepto de discapacidad es anteriormente, era personas discapacitadas. Ahora no, ahora es personas con discapacidad. ¿Ok? Personas con discapacidad. Así es que es el referente que se debe utilizar en todos ¿cómo es que los contextos, ya sea la persona con discapacidad que visual. No es el ciego, no es el mudo, no es el parapléjico, no es el tartamudo, no. Persona con discapacidad visual, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad intelectual, persona con discapacidad psicosocial. En este proceso de discapacidad, quiero que tengan en cuenta que para cada persona
generar un certificado de discapacidad, lo primero que debemos tener en cuenta es un diagnóstico. El diagnóstico que determina, que viene relacionado como un CIE-10. Aquí en Colombia es CIE-10. En otros países es simplemente el referente del código del trastorno según el DSM-5. ¿Ok? Entonces, ese trastorno tiene un siglado, tiene un código. Ese es el código que aquí en Colombia es el CIE-10, en otros países tendrá otro siglado, pero ese diagnóstico es el que nosotros utilizamos para categorizar a nuestros pacientes. ¿Se categoriza cómo? Con la historia clínica completa, donde salgan todos los especialistas, diagnósticos y todos los exámenes y todas esas evaluaciones del neuropediatra, que es inicialmente el que inicia los procesos con nuestros niños y niñas. No podemos saltarnos, creo que ayer lo mencionábamos, el neuropediatra es el primero que debe abordar el niño, pues obviamente viene un inicio de todo este proceso de activación de ruta, como es el médico general. Luego el médico general debe pasar por el neuropediatra. Luego el neuropediatra dice, no, necesitamos una evaluación o un proceso diagnóstico de exámenes y todo este tipo de pruebas que me ayuden a darle más fuerza a lo que yo estoy evidenciando. Entonces, ¿dónde nos dirigimos? Al neuropsicólogo y al neuropsicólogo clínico, ¿ok? Y luego de allí empieza todo el proceso con terapeuta ocupacional, luego si es necesario, pues de verlo el psiquiatra infantil. A veces cometemos el error de llevar a los niños al psiquiatra sin el enfoque infantil. Para mí no está bien. Sí, sé que hay muy pocos psiquiatras infantiles, bueno, en nuestro país, es decir, aquí en Cartagena hay dos, a nivel nacional no sé cuántos habrá, pero nosotros debemos de siempre direccionar hacia un concepto interdisciplinario asertivo, porque eso como terapeuta nos ayuda. Entonces es importante que el psiquiatra infantil se dedique a hacer todo este proceso también de evaluación. Y ahí mismo empieza la reunión del equipo interdisciplinario, perdón, del equipo interdisciplinario y a sacar sus conceptos, sus resultados y sus verificaciones según las pruebas y todos los procesos que se le hacen al niño. Entonces, esa cantidad de resultados son los que nosotros como equipo interdisciplinario, certificadores, tienen que ser pues referentes de la salud. El equipo puede formarse por fonodiólogo, siempre debe estar un médico, una psicóloga, puede también ser una trabajadora social para el tema de las áreas psicosociales, la discapacidad psicosocial. Entonces, tomamos todo ese remanente y todos esos resultados, los analizamos y entonces, ¿qué te dice el sistema? Eso va fusionado con la Secretaría de Salud a nivel nacional de todos los países. Empezamos nosotros a meter a relacionar todos esos resultados y todas esas posturas e informes de los médicos y es lo que el mismo sistema le arroja el porcentaje. Ojo, ¿por qué es importante certificar la persona con discapacidad? Primero porque va a estar focalizado. Sabemos que en Chile, en el barrio tal, la comunidad tal, en la comunidad tal existe Sandra Franceschi con una discapacidad psicosocial. ¿De qué porcentaje? Bueno, ya manejan el porcentaje intelectual 50%, 75%, 80%, partiendo de las porcentajes, asimismo priorizan las necesidades de nuestros pacientes y tienen un plus o tienen, valga la redundancia, tienen prioridad para las órdenes, para los exámenes, para todo ese proceso de sombra, por ejemplo, para procesos de exámenes, para procesos de terapias en casa, para procesos de terapias y la persona dice que no manifiesta que no tiene recursos porque vive muy lejos, porque no trabaja, porque se dedica a ese paciente y entonces la EPS debe darle recursos para que continuemos con el proceso de seguir validando y garantizando los derechos de esa persona que está focalizada. Y no menos importante, pues el Estado
tiene un recurso a nivel mundial, cada estado tiene un recurso a nivel mundial de ayuda, de ayudar y darle un aporte significativo partiendo de esos porcentajes que le acabo de mencionar a cada uno de los pacientes, ojo, y al acompañante o al garante o al apoyo que esté en el momento con el paciente. ¿Cómo se registra eso? Ahí mismo en ese certificado nosotros tiene que traer su cédula. Bueno, aquí en Colombia le hablo que es diagnóstico, bueno, historia clínica con diagnóstico, fotocopia de todos los temas de salud, como es el FOSIGA, que aquí es el FOSIGA, que es la EPS, CISBEN, y la fotocopia del acompañante y el parentesco, pues que venga el acompañante con el paciente. Entonces, esa información se mete en el sistema y va a aparecer siempre, porque el certificado de discapacidad es una vez de por vida. Solamente se hacen actualizaciones. Esas actualizaciones, ¿cuáles son? Eso es a nivel mundial. Solamente se hacen actualizaciones cuando se aumenta la discapacidad, se disminuye la discapacidad. Es decir, si yo pongo que el porcentaje es de 5, es de 25, por ejemplo, y me regresa, me lo guarda, y el porcentaje es de 25, por ejemplo, y resulta que aumentó a 50 o a 75, se hace una actualización, ¿ok? ¿Qué más se debe actualizar? Cuando se certifica a un menor de edad y ya pasa a su mayoría de edad. Ojo, se tiene que hacer la actualización del cambio bueno, sí, de documento o del referente que ya es mayor de edad, es decir, de tarjeta de identidad a cédula. Y si cambia de domicilio, es decir, ya no vive en Chile, o en Chile en el barrio tal, sino que se mudó para el barrio tal. ¿Por qué? Porque, perdón, ya no vive en el propio Chile, sino que vive en algún pueblo o en algún municipio de Chile, porque cada Secretaría de Salud debe recibir el recurso para poder suministrárselo a la persona desde la localidad. Entonces, cuando ya empezamos a focalizarlo, entonces, ya se muda, ya tenemos que actualizar. Es la única forma. Esa es como la segunda tarjeta de identidad, como la segunda cédula, y se tiene que presentar en todas las entidades de prestaciones de servicios de salud o de ayudas del gobierno que en el momento pues estén necesitando. Bueno, entonces vamos a tener este espacio para generar preguntitas, si tenemos preguntitas, si tenemos preguntas, si tenemos aportes, las escucho. Si tienen alguna experiencia, si tienen alguna pregunta sobre estos temas que a veces nosotros nos enfrentamos a tantos pacientes y tantas experiencias, a veces quedamos, oye, me preguntaron en esta ocasión esto y no supe cómo enfocarlo, entonces, bueno, aprovechemos el espacio, que siempre me gusta de generar un espacio de preguntas sobre todas esas incógnitas que de pronto quedan a lo largo de la jornada. Bueno, yo sí tengo una consulta. Me, ¿Quién me habla? Luli, Ok. bueno, yo tengo una consulta. Por ejemplo, ¿cómo se puede trabajar cuando tenemos pues niños con TEA Ujú, y desde pues como terapeuta, pero ujú. desde el ámbito en casa, ¿sí? En cuanto a las rutinas, cuando no hay una rutina bien estructurada en casa, ¿cómo podemos nosotros como terapeutas, como trabajar eso? Si ya pues muchas veces como que se habla Bueno, con sus familiares y no. primero vamos a enfocar qué rutina, porque eso en cuanto al tema en casa, pues eso Ujú. lo vamos a ver en las siguientes clases. Yo les voy a enseñar a Ok, ustedes cómo armar todo el proceso de rutinas, cómo armar los registros. De hecho, les voy a traer bueno, como un formato que yo utilizo que es muy simple sobre las órdenes y en qué niveles él obedece las órdenes. Y en todo este tema de rutinas desde casa, yo se las voy a enseñar.
Creo que es el cuarto módulo que nos va a tocar eso. Pero para no dejarte con la incógnita, lo primero que nosotros, y de pronto disipar ese interrogante que tienes, lo primero que nosotros debemos abordar es un análisis de las necesidades básicas. Cuando tú me hablas de rutina, debes tener cuál es esa prioridad que que tú quieres redireccionar y que estás viendo que está mal aplicada. Dime una, por ejemplo, Aseo personal, aseo el personal. baño. Ok, y cuando me hablas de aseo personal es que no se quiere bañar. Sí, el niño pues no se quiere bañar, no le gusta entrar al baño, no Ok, controla un esfínteres. ok, bueno, lo inicial es poner, y te voy a dar este ítem porque yo les voy a profundizar en te voy a dar un plus. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es enfocar ese espacio del baño en una zona de confort y agradable para él. Te la Ok, voy a dejar ahí, después te enseño. ok. Y verás y que tienes que seguir en las clases. Y Sí, sí, verás sí, sí, que con no, lo sí, que te voy a voy a seguir. enseñar, verás que con lo que te voy a enseñar se te va a facilitar más, porque aquí el tema no es que tú dures mucho tiempo en esa redirección del comportamiento, es que él le encuentre motivación y agrado a realizarlo, porque nosotros Ujú, no podemos obligar a un niño a que haga algo que no está motivado, sí. sobre todo con TEA. Porque un Ujú, niño, yo cojo, bueno, yo tengo dos hijos, uno de 19 y otra de 12, y bueno, yo fui madre soltera muchos años, me casé hace poco, y yo recuerdo que la nena le gustaba bañarse menos que el niño. Aquí todo el mundo se baña antes de acostarse, eso es un hábito que tenemos todos, y sobre todo por el clima, ¿no? Entonces, sí. nosotros no, todos tenemos que bañarnos antes de acostar. La nena no quería. Se prendía el aire y como ya se sentía aclimatizada, ya sentía que no debía bañarse. Entonces, yo la cogía de la mano a la fuerza y te me metes a bañar con el cinturón aquí, a lo fuerte, como nos Ya sé. criaron a nosotros. Entonces, entonces me doy cuenta, ella lo hacía, pero lo hacía no motivada, lo hacía obligada, pero como yo duré Ujú, todo este tiempo enseñándola obligada, llega un momento en que ya se convirtió en un hábito, pero ojo, eso partiendo de esta condición, el TEA no es así. Nada obligado con el TEA te va a resultar, jamás. Vas a crear todo lo contrario, una versión, el niño va a tener ese poquito avance que has logrado en otras necesidades, pues lo vas a echar abajo, sobre todo porque no va a tener la misma afinidad contigo, ¿sí? Porque ya te ve como un referente torturante. Lo mismo pasa en los procesos educativos. Debemos tener demasiada prudencia en cómo nosotros hacemos tolerante lo intolerable, empezar sobre lo que ellos toleran y terminar con lo que ellos no toleran, porque cuando nosotros hacemos un ejercicio de que ellos acaten la regla, pues cuando llegue el momento de la regla, de las normas o las órdenes, hablemos de órdenes que no son agradables para ellos los van a hacer, se van a autoexigir frente a eso porque ya nosotros opinemos dándole órdenes agradables, ¿sí? Por lo menos, ¿ves? Y bueno, eso también se lo puede enseñar. Se los dejo allí. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? gracias. Bueno, princesa. Miriam, muy bien, Miriam. Creo que tienen los micrófonos para que los abran. Sí, sí, están activos. Ok. Bueno, yo sé que a medida que vayamos avanzando en el curso, pues vamos a ir aprendiendo diferentes dinámicas, estrategias, por Ujú. lo que más que una consulta es agradecerle por estas buenas bases que vamos formando desde ayer, estando presente y hoy. Y bueno, y como mi experiencia, ya como dije, como maestra de apoyo o maestra sombra, como se conoce a nivel mundial, pues he notado que muchas veces las distintas discapacidades que se muestran, he tenido la oportunidad de trabajar con distintas discapacidades, tanto físicas, auditivas. Aquí está muy presente lo que es el lenguaje de señas. Ok. Entonces, pues ahí tenemos bastante facilidad acá en Nicaragua. Bueno, la dificultad de autorregulación emocional creo que es eso lo que mayormente afecta en todos los trastornos Así es. de alta manera, tan severa o moderada, no solo afectan el aprendizaje, sino también la convivencia en la sala educativa. Ok. Por ejemplo, algunos niños necesitan mayor acompañamiento para controlar esos impulsos. Nosotros, pues, en mi caso, estando en sala educativa dentro,
Ahí es donde se presentan las famosas rabietas, las patadas, los Las gritos, pataletas, escupitazos, así es. exactamente, todas esas cosas. Mantener esa tensión y esto con pequeños ajustes, como las rutinas claras, uso mucho material visual, ya Mm, que mis niños con TEA son más visuales, entonces usando siempre PECs, lo que son pictogramas, están muy exacto, presentes en mi vida diaria y con ellos. Y esto pues me ha resultado y logran avances significativos y creo pues que compartir estas experiencias más que realmente teoría, porque en la práctica realmente uno va aprendiendo más y esta unificación que hacemos, que he sentido ayer y hoy de poder tener esta teoría y uno comienza tiquiti como película a maquinar, conectar y vincular esta teoría que usted nos presenta con la práctica que tenemos en nuestro día a día, creo que pues es con tu fundamental realidad, con la para que realidad. nosotros crezcamos profesionalmente y así poderlos ayudar a ellos, porque realmente si quien está apoyándolos no crece, pues los vamos a tener estancados también y dos personas estancadas pues no funcionan, no sirven, como se Total, diría. Así que totalmente. Y muchas gracias y siempre, pues éxitos a ay, todos y que sigamos gracias, aprendiendo. Mili. Así es, y espero llenar las expectativas y a mí mi objetivo, Claro. más que la parte de un pago y más que la parte de cumplir pues las 2 horas, esta es, a mí esto me apasiona, compañeras. O sea, yo quiero que ustedes Sí. sepan que más que docente, pues soy apasionada a este tema, amo la terapia ABA porque siento que es la terapia del amor. O sea, esta es la terapia del amor, esta es la terapia de la paciencia, esta es la terapia que adicional que nosotros enseñamos o apoyamos en todo el proceso de conducta. Ojo, también es importante saber que nosotros transferimos ese amor hacia el niño. Entonces, cuando vemos terapeutas que solamente ejercen por la parte económica, la terapia ABA es costosísima. O sea, aquí en Colombia la terapia ABA es costosísima, me imagino que en sus países también, porque es una terapia que no tiene un límite o una fecha o un término fijo, no es que va a durar tanto, no, eso es paulatinamente y así mismo uno va dándole el reporte y el pronóstico actual, disculpe. Entonces, esto es amor. A mí me encanta la terapia ABA, a mí me encanta ser psicóloga, a mí me encanta contribuir e impactar entre los comportamientos positivos significativos en todo lo que hace parte de mi proceso y mi labor. Entonces, quiero que adicional de la teoría y el conocimiento, ustedes se lleven eso, que todo, ojo, todo lo que nosotros querramos lograr en modificar una conducta, hágalo con amor, con dedicación y paciencia, respeto y empatía hacia esa persona que ha estado siendo vulnerada y que llega a tus manitos para que tú puedas ayudarle a cambiarle el panorama de su vida, así de su mundo. ¿Ok? Entonces es importante tener eso en cuenta. Compañeras, les mando un fuerte abrazo. Realmente para mí es gratificante que estas personas que están aquí, ustedes, tengan esa motivación desde los diferentes quehaceres y cansancios de su rutina, cojan esta formación para actualizarnos, para aprender, traigan preguntas y aquí las resolvemos entre todas. Yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí y hacemos esa transferencia intelectual que es súper importante, como dice nuestra compañera, porque eso nos ayuda a tener un umbral certero y a tener una posición pues muy real sobre lo que está pasando en la actualidad. Ojo, para el 2030 el umbral de TEA y del diagnóstico va a ser elevadísimo. De hecho, dentro de las aulas, y creo que se los dije ayer en su momento, van a haber más niños atípicos que típicos. Entonces tenemos que empoderarnos de este ejercicio y hacerlo bien y con amor. Entonces les mando un abrazo, que puedan descansar. Vamos a darle un espacio a la coordinadora, a la asesora, para que dialogue algo con ustedes. Entonces, las quiero mucho en el amor de Cristo, que Dios les dé toda esa paciencia, discernimiento y sabiduría para continuar esta labor tan ardua. Aquí tienen pues más que una profesora, también es una luchadora incansable para cambiarle todo este proceso a nuestros niños y nuestras niñas. Entonces, bueno, la dejo con la asesora, espero que les haya gustado la clase y nos vemos mañana.